Bienvenidos a Estoicismo Millonario. En el video de hoy nos sumergiremos en el fascinante y complejo mundo de los gladiadores romanos y en la legendaria figura de Espartaco, cuyo ejemplo de rebeldía y lucha contra la opresión ha dejado una huella imborrable en la historia. A lo largo de esta narración exploraremos, de manera detallada, el origen, la vida y las motivaciones de estos combatientes, así como los métodos que utilizaron para intentar liberarse de un sistema brutal que los convertía en herramientas de espectáculo y control social. Prepárate para un recorrido profundo por la historia, en el que examinaremos desde la estructura social de la antigua Roma hasta la insurrección que encabezó Espartaco, un hombre que pasó de ser esclavo y gladiador a símbolo de la resistencia y la dignidad humana. En la Roma antigua, el mundo estaba organizado en torno a rígidos estratos sociales, y la esclavitud era una realidad cotidiana. Los gladiadores eran, en su gran mayoría, esclavos o prisioneros de guerra, destinados a luchar en las arenas para entretener a las masas y reforzar el poder del Estado. La existencia en la escuela de gladiadores, o ludus, estaba marcada por una disciplina extrema y un entrenamiento brutal, diseñado para convertir a hombres que carecían de derechos en auténticas máquinas de combate. Sin embargo, esta vida aparentemente condenada despertaba en muchos un instinto de supervivencia y de rebeldía. Así, entre el sudor, el dolor y la inminente amenaza de la muerte, se gestaba también la posibilidad de liberación. La vida de un gladiador no era únicamente una existencia de violencia y muerte. Desde el momento en que eran capturados o vendidos como esclavos, estos hombres eran sometidos a un riguroso proceso de entrenamiento en el que se les enseñaban diversas técnicas de combate. Cada luchador era clasificado según su habilidad, su arma y su estilo. Existían categorías como el murmillo, el thraex, el retiarius y el secutor, entre otros, cada uno con su armamento específico y sus propias tácticas. La disciplina en el ludus era absoluta. Los entrenadores, llamados lanistae, impartían no solo técnicas de lucha, sino también una rígida estructura de valores que, paradójicamente, fomentaba tanto el espíritu de lucha como la esperanza de algún día conseguir la libertad mediante el reconocimiento en la arena. Para muchos gladiadores, la única vía para escapar del destino impuesto consistía en recurrir a métodos de evasión y rebelión. Las oportunidades para huir eran pocas y riesgosas, pero en ocasiones se organizaban sublevaciones que desafiaban el orden establecido. Algunos gladiadores, aprovechando cualquier descuido o la mínima distracción de sus vigilantes, planeaban su fuga utilizando el ingenio y la fuerza de grupo. En momentos de desesperación, se convertían en verdaderos revolucionarios, organizando alianzas con otros esclavos y, en ocasiones, incluso contando con la ayuda de simpatizantes que vivían fuera de las murallas de las ciudades. Entre las tácticas de escape, se destacaban las sublevaciones organizadas, en las que un líder surgía de entre los propios gladiadores para guiar a sus compañeros hacia la libertad. Estas revueltas no se limitaban únicamente al combate en la arena, sino que implicaban una lucha por la dignidad y la supervivencia. Los gladiadores usaban cualquier recurso a su alcance, desde utensilios de cocina convertidos en armas improvisadas, hasta la unión de varios grupos dispersos que al juntarse formaban un ejército de hombres dispuestos a desafiar a Roma. En ocasiones, estas fugas se transformaban en verdaderos levantamientos, en los que se sumaban otros esclavos y campesinos oprimidos, creando movimientos de resistencia que desafiaban la fuerza militar del imperio. El camino hacia la libertad era empedrado y estaba plagado de obstáculos. Las autoridades romanas no dejaban espacio para la indulgencia, y ante cualquier intento de fuga, se recurría a métodos de represión severos. Entre estos, se encontraba el empleo de cazadores de esclavos, hombres entrenados específicamente para rastrear y capturar a aquellos que se habían atrevido a desafiar el sistema. Además, los fugitivos eran marcados de manera permanente para que su condición de prófugos quedara sellada en la memoria de la sociedad. Algunos recibían marcas en la frente, mientras que otros eran castigados con amputaciones o, en los casos más extremos, sometidos a la crucifixión colectiva, una medida que buscaba infundir terror y evitar futuros levantamientos. Más allá del simple deseo de escapar, la vida en la arena estaba impregnada de complejas motivaciones que iban desde la lucha por la supervivencia hasta la ambición de alcanzar fama y fortuna. Para muchos gladiadores, cada combate era una cuestión de vida o muerte. La posibilidad de ganar la libertad, simbolizada en el ritual del rudis, una espada de madera que representaba el perdón del editor, el responsable de los espectáculos, era un premio tan anhelado que justificaba incluso el riesgo de enfrentarse a oponentes mortales. No era raro que un gladiador,
tras una serie de victorias, se viera premiado con sumas de dinero, coronas de laurel y, en ocasiones, la oportunidad de retirarse del combate para vivir una vida más digna. Sin embargo, estas recompensas no estaban al alcance de todos, y la mayoría vivía en la constante incertidumbre, sabiendo que en cualquier momento podrían ser llamados a luchar una vez más y con ello enfrentarse a la muerte. Curiosamente, en el mundo del gladiador existía una dualidad sorprendente. Mientras la mayoría de estos hombres eran esclavos forzados a pelear, también había quienes, siendo libres, optaban por ingresar voluntariamente a la arena. Estos voluntarios, conocidos como auctorati, se presentaban motivados por razones diversas. Algunos lo hacían para saldar deudas impagables, otros para obtener una remuneración que les permitiera cambiar su destino económico, y unos pocos incluso por el ansia de alcanzar la fama y el reconocimiento, en una sociedad que valoraba la virtud combativa y la resistencia física. La participación voluntaria en los juegos era además un medio para acceder a ciertos privilegios y a una especie de ascenso social, aunque siempre bajo la sombra del estigma que implicaba haber entrado en un mundo tan violento y peligroso. Entre todas las figuras que han marcado la historia de los gladiadores, la del Tracio Espartaco destaca de manera excepcional. Su nombre se ha convertido en sinónimo de rebelión y lucha contra la injusticia, y su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos como un ejemplo del espíritu humano que se niega a aceptar la opresión. Originario de la región Tracia, Espartaco fue capturado y forzado a convertirse en gladiador en una escuela de combate en la ciudad de Capua. Sin embargo, lejos de resignarse a su destino, este hombre encontró en el entrenamiento y en el combate la inspiración para soñar con la libertad. La rebelión liderada por Espartaco se inició en el año 73 a.C. con la fuga de un grupo de gladiadores, quienes, armados de utensilios de cocina y de una determinación férrea, se rebelaron contra sus captores. Lo que comenzó como un intento desesperado de huida, se transformó rápidamente en un levantamiento masivo, ya que la noticia de la revuelta se esparció entre los esclavos de toda la región. Los rebeldes se organizaron en un ejército improvisado, que en su apogeo llegó a sumar decenas de miles de hombres, unidos no solo por el deseo de escapar de la esclavitud, sino también por la ambición de derrocar el sistema opresor que había mantenido a la mayoría de la población en condiciones subyugadas durante siglos. Espartaco demostró ser un líder excepcional, combinando un profundo conocimiento del terreno con tácticas de guerrilla que le permitieron infligir repetidas derrotas a las legiones romanas. La capacidad de movilizar a un ejército formado en su mayoría por hombres sin entrenamiento militar formal era, en sí misma, un prodigio. La estrategia consistía en aprovechar la agilidad y la adaptabilidad de sus tropas, evitando enfrentamientos directos con formaciones romanas superiores, y en cambio hostigando a las fuerzas imperiales mediante emboscadas y ataques. Relámpago. Durante casi 2 años, Espartaco y sus seguidores recorrieron la península itálica, saqueando pequeñas localidades, acumulando provisiones y, sobre todo, sembrando el terror entre aquellos que creían que Roma era invencible. El impacto de la rebelión de Espartaco trascendió lo militar. Su levantamiento se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, un ejemplo de cómo incluso los hombres más oprimidos pueden, mediante la organización y la determinación, desafiar el poder establecido. La historia de su rebelión fue recogida por diversos escritores y oradores en la Roma antigua, y a lo largo de los siglos ha servido de inspiración para movimientos revolucionarios en distintas épocas y lugares. La figura de Espartaco se erige como un recordatorio de que la opresión, por muy arraigada que esté, siempre puede ser desafiada por la fuerza del espíritu humano. Sin embargo, la historia de los gladiadores y de Espartaco también nos confronta con una profunda paradoja. Por un lado, el sistema de los juegos gladiatorios era un instrumento de control social, una herramienta diseñada para distraer a la población y mantenerla sumida en el deslumbramiento de espectáculos de violencia ritualizada. Los combates no eran, en muchas ocasiones, una lucha a muerte real. De hecho, solo una fracción de los encuentros resultaba letal. Esta teatralidad servía para demostrar el poder del Estado y para recordar a la ciudadanía la fragilidad de la vida frente a la autoridad imperial. Por otro lado, en medio de ese mismo sistema, se gestaba la posibilidad de la redención, de la liberación a través del mérito y la victoria en la arena. Aquellos que lograban destacarse podían, en ocasiones, obtener la tan ansiada libertad, transformando su existencia de esclavos en la posibilidad de convertirse en ciudadanos libres, o al menos
en figuras de renombre. La dualidad del gladiador se extiende más allá de la mera lucha por la supervivencia. Estos hombres, que a menudo eran tratados como simples instrumentos de entretenimiento, encarnaban una resistencia interna contra la deshumanización. La violencia que se mostraba en la arena era también una manifestación de la tensión latente entre el poder y la dignidad humana. Por un lado, el espectáculo gladiatorio estaba cuidadosamente orquestado para reafirmar el orden social, ofreciendo al pueblo pan y circo mientras se reforzaban las jerarquías. Por otro lado, cada combate era una confrontación con la muerte y, en ese enfrentamiento, se revelaba la fortaleza del espíritu humano, capaz de resistir incluso en las condiciones más adversas. La historia de los gladiadores no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto social, político y económico de la antigua Roma. El imperio se sustentaba en una estructura jerárquica en la que la riqueza y el poder se concentraban en manos de unos pocos, mientras que la gran masa de la población vivía en condiciones de precariedad y servidumbre. Los juegos gladiatorios eran, en este sentido, una herramienta de distracción y de control, una manera de canalizar la frustración y el descontento social mediante el espectáculo de la violencia. No obstante, la misma realidad que daba origen a estos espectáculos también sembraba las semillas de la rebelión, pues la opresión continuada alimentaba el deseo de cambio y de justicia. En este sentido, la rebelión de Espartaco adquiere una dimensión casi mítica. Su capacidad para unir a hombres de orígenes y procedencias tan diversas en una lucha común contra la tiranía ha sido interpretada por muchos como el epítome de la resistencia ante la injusticia. Aunque la insurrección finalmente fue sofocada por la fuerza bruta del poder romano, el legado de Espartaco ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo universal de la lucha por la libertad y la dignidad. Su historia resuena en la cultura popular, en la literatura, en el cine y en muchas ocasiones en los discursos de aquellos que se oponen a sistemas autoritarios y opresivos. La figura del gladiador y la historia de la rebelión no se limitan únicamente al relato de combates y enfrentamientos militares. También nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y la capacidad del ser humano para encontrar la grandeza en medio de la adversidad. La resistencia que mostraron estos hombres, a pesar de encontrarse en condiciones extremas, nos habla de una virtud atemporal: la determinación de luchar por lo que se considera justo, aun cuando las probabilidades estén en contra. En ese sentido, el relato de los gladiadores y de Espartaco se convierte en una lección de vida, una invitación a cuestionar el orden establecido y a buscar siempre la superación personal, sin importar los obstáculos. Además, es importante reconocer que el legado de los gladiadores ha trascendido el mero ámbito de la violencia y el espectáculo. Con el paso del tiempo, la imagen del gladiador ha evolucionado hasta convertirse en un arquetipo de la lucha interna y de la resistencia ante la adversidad. En muchas culturas modernas, la figura del gladiador se utiliza como metáfora del guerrero interior, aquel que se enfrenta a sus propios miedos y limitaciones para alcanzar un estado de mayor libertad y autoconocimiento. Este concepto ha sido retomado por corrientes filosóficas como el estoicismo, que aboga por la aceptación de las circunstancias adversas y la búsqueda de la virtud a través del control interno y la resiliencia. El estoicismo, que da nombre a nuestro canal, encuentra en la historia de los gladiadores y en la figura de Espartaco una fuente inagotable de inspiración. La filosofía estoica enseña que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad del individuo para dominar sus pasiones y encontrar la paz interior incluso en medio del caos. Los gladiadores, enfrentándose a la muerte en cada combate, encarnaban de alguna manera este ideal, pues su lucha no solo era física, sino también espiritual. Cada vez que se enfrentaban a la posibilidad de morir, se les presentaba la oportunidad de demostrar una fortaleza interior que iba más allá del mero instinto de supervivencia. En un análisis profundo de la historia romana, es posible observar cómo la tensión entre el orden establecido y la aspiración a la libertad se manifestaba en múltiples ámbitos. Los juegos gladiatorios, con toda su crudeza y espectacularidad, eran un reflejo de la sociedad imperial, una estructura basada en la opresión, la violencia y el control, pero que también albergaba la semilla de la rebelión y del cambio. La lucha de los gladiadores, por más efímera que fuera, evidenciaba la capacidad del espíritu humano para rebelarse ante la injusticia, para encontrar caminos de redención incluso en medio de las condiciones más extremas. La rebelión de Espartaco, en particular, es un testimonio de que incluso los sistemas más poderosos pueden ser desafiados por la determinación colectiva de aquellos que se niegan a aceptar su destino. Antes, su insurgencia
aunque finalmente aplastada por la implacable maquinaria militar de Roma, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. La narrativa de su vida ha inspirado no solo obras literarias y cinematográficas, sino también movimientos políticos y sociales que han buscado reivindicar la dignidad y la justicia frente a sistemas opresivos. Hoy, al evocar la figura de Espartaco y la vida de los gladiadores, recordamos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir, de transformar la adversidad en un motor de cambio y de luchar por un ideal de libertad que trasciende las barreras del tiempo. La historia de estos combatientes nos invita a cuestionar la autoridad, a desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad y a encontrar en nuestro interior la valentía para enfrentarnos a los desafíos de la vida. En cada batalla, ya sea en la arena o en el día a día, se esconde la posibilidad de escribir un nuevo capítulo de resistencia y superación. Así, mientras exploramos las múltiples facetas de la vida de los gladiadores y de la rebelión de Espartaco, nos damos cuenta de que su legado va más allá de la mera confrontación física. Representa una lucha perpetua por la dignidad, un llamado a no resignarse ante la opresión y una invitación a descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, la chispa de la libertad puede encender la llama de la esperanza. Esta es la esencia que queremos transmitir en Estoicismo Millonario, la idea de que la adversidad es una oportunidad para crecer, que la resistencia es un acto de profunda sabiduría y que cada uno de nosotros puede encontrar en su interior el guerrero que se atreve a desafiar las injusticias del mundo. En definitiva, la historia de los gladiadores y de Espartaco se presenta como una crónica épica de lucha, de pasión y de resistencia. Nos muestra cómo en un mundo regido por la violencia y el poder absoluto, el espíritu humano encuentra formas de rebelarse, de soñar con la libertad y de forjar un camino hacia la redención. Es una lección sobre el valor de la determinación, sobre la importancia de mantener la integridad en medio de la adversidad y sobre la capacidad de transformar el dolor en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. A lo largo de los siglos, la imagen del gladiador ha permanecido en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la injusticia y de la búsqueda incesante de la verdad. Su historia nos enseña que, aunque el poder y la autoridad puedan imponerse con la fuerza, la voluntad de vivir dignamente y de defender la libertad es una fuerza que, en última instancia, siempre encuentra la forma de prevalecer. La rebelión de Espartaco no fue simplemente un levantamiento militar. Fue un grito de rebeldía contra un sistema que negaba la humanidad a millones de personas, y su eco sigue resonando en aquellos que hoy se atreven a soñar con un mundo más justo y humano. Gracias por acompañarnos en este extenso recorrido por la historia de los gladiadores y la extraordinaria insurrección de Espartaco. Esperamos que esta narración te haya ofrecido no solo una visión detallada de una época tan fascinante y violenta, sino también una fuente de reflexión sobre el valor de la libertad y la capacidad de superación que reside en cada ser humano. Recuerda que, en la adversidad, se forjan los espíritus indomables y que cada desafío es una oportunidad para reinventarse y luchar por un futuro mejor. Gracias por ver este video en Estoicismo Millonario. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo lecciones de vida y ejemplos de resiliencia en medio de la historia.